Bienvenidos. Mi nombre es Kabukola Leandra Nicole, perteneciente a la Universidad de las Fuerzas Armadas de Especie de la Tacunga. El siguiente video trata sobre el diseño y construcción de una máquina de movimiento perpetuo perteneciente a la materia de Física 1, encargada del ingeniero Proaño Molina Diego Orlando. Objetivos. Objetivo general: diseñar y construir una máquina de movimiento perpetuo. Objetivos específicos: construir una máquina de movimiento perpetuo que dure un movimiento máximo de 10 minutos. Determinar los fenómenos que actúan, como son la velocidad, la aceleración angular y la inercia. Realizar el cálculo de errores de las variables físicas indicadas para obtener una precisión menor al 2%. Equipos y materiales necesarios. Un círculo de madera con un radio de 15.5 centímetros y un grosor de 2.5 centímetros. Un rectángulo de madera que servirá como base, un soporte para colocar el radio, una llave de acero de 13 milímetros, bolas de acero con una medida de 15 milímetros, un perno, 3 rodelas, tornillos autoperforantes, un metro, un lápiz, una regla, una caladora para cortar la madera, un rulimán y plástico grueso. El marco teórico. El móvil perpetuo. El móvil perpetuo es una máquina hipotética que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. Se basa en la idea de la conservación de la energía. Su existencia violaría teóricamente la segunda ley de la termodinámica, por lo que se considera un objeto imposible. El hecho de impulsar un móvil sin energía externa es imposible, debido a que la energía se disipa de varias formas, principalmente en forma de calor, que es lo que se produciría a la máquina al estar en movimiento. Dado que los principios de la termodinámica son algunos de los más comprobados y estables a lo largo del siglo de la física, las propuestas de movimiento perpetuo serían siempre desdeñadas. Máquinas de movimiento perpetuo. Las máquinas de movimiento perpetuo son aparatos capaces de mantener en marcha sin ningún aporte neto de energía. Han sido un sueño durante mucho tiempo y lo seguirán siendo, salvo que nuestros conocimientos sobre la física estén increíbles e inesperadamente equivocados. Hay muchos científicos que a través de los siglos han ideado máquinas que supuestamente lograrían el movimiento perpetuo, pero ninguna de ellos es realmente funcional. Clasificación. Se dividen en dos categorías según la ley de la termodinámica que violen. Tenemos móvil perpetuo de primera especie. Toda máquina que funciona perpetuamente y produce trabajo sin ninguna entrada externa de energía y sujeta a ninguna pérdida. Pasando el tiempo, la máquina seguirá funcionando sin detenerse. Tenemos el móvil perpetuo de segunda especie, que es toda máquina que funciona periódicamente, la cual transforma el total de la energía en otro tipo, mecánicas, eléctricas, sin pérdida alguna en el proceso. Funcionamiento de las máquinas de movimiento perpetuo. Un motor de movimiento perpetuo es aquel que, una vez puesto en marcha, no se detendría nunca a menor que quisiéramos. Esto significa que, partiendo de un impulso inicial, no precisaría la energía adicional para seguir moviéndose, sino que su mecanismo le permitiría hacerlo por sí mismo, en teoría para siempre. Cuando vemos este tipo de máquinas eliminados por completo a todo el factor de rozamiento que tiene cualquier máquina con el suelo o el aire, al no tener ningún tipo de rozamiento se puede llegar a alcanzar un trabajo interminable. No referimos a un modelo ideal en la que la disipación de energía se puede eliminar al máximo, sino que haya llegado a conseguir reducir la disipación de energía en unos porcentajes mínimos. ¿Por qué es imposible el movimiento perpetuo? El movimiento verdaderamente perpetuo eterno no existe ni siquiera en el espacio, en lugar donde las cosas experimentan la menor fricción al moverse. Es por eso que precisamente la fricción es el principio enemigo de las máquinas de movimiento perpetuo. De hecho, la fricción es el motivo por lo que una fricción considerable de la energía que utilizamos para moverse las máquinas nunca llegan a convertirse en movimiento perpetuo. Este tipo de máquinas siempre van contra la primera y segunda ley de la termodinámica. Estas son dos de las leyes fundamentales de la física y por tanto de cómo funciona el universo. Experimentos mentales. Tenemos el demonio de Maxwell. Se trata de violar la segunda ley de la termodinámica, al separar dos gases mezclados, introduciendo un hipotético demonio que fuera moviendo las moléculas de los gases hacia el lugar apropiado. Sirve para entender mejor la relación entre entropía e información.
El trinquete de Brough de Richard Feynman. Un móvil perpetuo que extrae trabajo a partir de fluctuaciones térmicas, aparentando funcionar eternamente, aunque realmente solo haga mientras el entorno esté más caliente que el trinquete. Diseño de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci diseñó un sistema que demostraba la imposibilidad del movimiento perpetuo. Según él, cualquier instrumento elaborado por el hombre no podría producir un movimiento perpetuo, dado el experimento que realizó sobre una rueda y pesos. Procedimiento de construcción y procedimiento de calibración. Primero, procedemos a trazar líneas en el círculo, partiéndole en 8 partes. Segundo, vamos a realizar una plantilla donde dibujaremos una media circunferencia. Con la ayuda de un taladro realizaremos un hueco para con la caladora cortaremos la madera. Finalmente limaremos los filos de los huecos. Ahora vamos a dibujar en el plástico grueso 2 círculos del tamaño del formato que vamos a utilizar. Vamos a pegarlos con silicona y antes de agregar la segunda tapa vamos a colocar las 8 bolas de acero. Vamos a colocar el soporte en la base y finalmente colocamos el círculo en el soporte con un rulimán. Funcionamiento y obtención de datos. Tenemos las variables físicas de la práctica, que tenemos la masa, la longitud y el tiempo, que su dimensión es MLT mayúscula, su símbolo es MLT minúscula y las unidades vienen dadas en kilogramos, metros y segundos. Tenemos una tabla de datos que nos da el tiempo en segundos de 60, una masa en kilogramos de 0,005471 y un radio de 0,155 metros. A continuación tenemos los cálculos de errores y los resultados obtenidos. A continuación vamos a ver el funcionamiento de la maqueta. Primero vamos a darle un impulso inicial. Obtuvimos unos datos de las tablas de las variables físicas de la práctica que ya fueron mencionadas con las tablas de datos. Lo primero que vamos a realizar es el cálculo de las revoluciones por minuto. ¿Qué obtuvimos? Una media aritmética de 152.5. Calculamos un error absoluto que obtuvimos de 0,8, un error relativo de 0,00524 y un error porcentual de 0,524, lo que nos valida las revoluciones por minuto. Calculamos la velocidad angular que obtuvimos un valor de 15.97, un error absoluto de 0,442, un error relativo de 0,0027 y así obteniendo un error porcentual de 0,27%, que es menor al 2%. A continuación calculamos la aceleración angular, donde obtuvimos
un valor de 0.265, un error absoluto de 0,0017, un error relativo de 0,00641 y un error porcentual de 0,641 que es menor al 2%. Realizamos el cálculo de la velocidad, obteniendo un valor de 2,475, un error absoluto medio de 0,0129 y un error relativo de 0,00521 y un error porcentual de 0,521 que nos daría menor al 2%. Realizamos el cálculo de la inercia que nos dio un valor de 216 elevado a la 10 menos 4, un error absoluto de 0, un error relativo de 0 y un error porcentual de 0. Finalmente calculamos el momento de inercia conocido como el torque, que obtuvimos un valor de 5,73 elevado a la 10 a la cuarta. Calculamos el error absoluto que nos dio un valor de 3,3 elevado a la 10 a la séptima. Calculamos el error relativo y un error porcentual que nos dio de 0,575 que es menor al 2%. De esta manera validamos que la práctica está bien realizada, ya que obtuvimos un valor porcentual menor al 2%. Conclusiones. Se logró diseñar y construir una máquina de movimiento perpetuo que sería capaz de continuar funcionando eternamente después de realizar un impulso inicial, sin necesidad de energía externa adicional. Esta máquina se basa en la idea de la conservación de la energía. Sin embargo, este movimiento es imposible debido a que las máquinas realizadas se moverán en un cierto tiempo, pero no eternamente. Se logró construir una máquina de movimiento perpetuo que tomó la forma de un círculo parecido a una rosa de los vientos, el mismo que fue utilizado, y se verificó que la máquina dura 10 minutos. Al desarrollo del siguiente laboratorio se logró determinar los valores de la velocidad angular, la aceleración angular, las revoluciones por minuto e inercia, y finalmente el torque o inercia progresiva, obteniendo unos valores promedios de 152,5 revoluciones por minuto, 15,97 radianes sobre segundos, 0,265 radianes sobre segundos al cuadrado, 5,73 por 10 a la quinta kilogramos por metros al cuadrado y 5,73 por 10 a la quinta newtons por metro respectivamente. Se realiza el cálculo de errores de los fenómenos físicos indicados, donde se puede determinar una precisión con un error menor al 2%, donde podemos concluir que la velocidad angular, la aceleración angular, las revoluciones por minuto, la velocidad y un momento de inercia cuenta con errores menores y valida la práctica. Recomendaciones. Revisar varios diseños ya construidos y verificar sus fallas para de esta manera realizar una máquina de movimiento perpetuo que mejor se adapte al tiempo que deseamos que la máquina se mueve. Para el diseño empleado es recomendable utilizar bolas de acero más grandes que ayuden a una mayor fuerza de giro, debido a que muchas veces la madera puede tener más peso que las partículas. Para desarrollar el laboratorio es necesario conocer temas fundamentales de la dinámica, como son los momentos de inercia o el movimiento circular, ya que son de suma importancia para el desarrollo de nuestra máquina de movimiento perpetuo. Si se desea obtener un error menor al 2%, es recomendable conocer los fundamentales temas teóricos, ya que son los conceptos que pueden determinar el error y verificar si la práctica está bien realizada. Finalmente tenemos las bibliografías, cada una de ellas consultadas en libros y páginas web. Muchas gracias.